Hola amigos, yo soy Arminio. ¿Qué les parece si hoy hablamos de Un perro andaluz, del director Luis Buñuel? Película de 1929, francesa, la cual, además de solamente durar 16 minutos, es con ese tiempo suficiente para impactarte. Es más, ni siquiera los 16, desde los primeros segundos van a salir locos, porque nos muestra no solo el surrealismo que viene desarrollándose en esa época, sino que también nos muestra la forma en la que es posible romper con los esquemas, romper con esos patrones naturales que había en el cine. Él es quien lo ha conseguido junto con uno de sus guionistas, Salvador Dalí. Entonces imagínense la combinación entre Salvador Dalí y Luis Buñuel. Es una locura, es una explosión de sensaciones que vas a tener al poder ver este cortometraje particular. Me gustaría hablar de esencialmente la primera escena, que es donde pues aparece incluso Buñuel como uno de los actores y eh, además de estar afilando su navaja con piel, me parece, porque se supone que lo mejor con lo que puedes afilar una navaja de acero es con la piel. Eso según sé, según además de haberlo escuchado, lo he comprobado, es verdad que se afila mejor. Pero lo que me llama la atención antes de la escena principal es que él cuando está viendo el filo de esta navaja, para mí, y ustedes me dirán, Arminios, ¿cómo lo ven? Él realmente se corta. Yo alcanzo a ver que él se corta a su pulgar. O sea, no se ve sangre, pero él como que está probando y como que sí se ve que se entierra y pareciera que que sí se corta, aunque me hubiera gustado ver más esa parte, pero solamente es un milisegundo que se ve después de que está afilando la navaja. Cómo se corta, compártanme cómo lo ven ustedes, si se corta o no se corta. Ya posterior, él, mientras sensacionalmente fuma su cigarro en el balcón, se imagina, ve esa luna que le pasa una nube en medio y en la escena posterior se aparece como él está cortando el ojo de una mujer, que posteriormente se ve como lo corta, pero pues evidentemente este ojo que corta pues es el de una vaca cuyo pelo alrededor del ojo en la piel ha sido rasurado, parcialmente rasurado y lo corta. Es una gran escena. La verdad es que eso ha roto toda la normativa que había en ese entonces del cine y lo ha conseguido Buñuel. Me parece bien curioso que después nos revuelve, o sea, todas las escenas posteriores que vienen a esto es como una especie de sueños encadenados, donde se ve algo con cierta coherencia, pero que te rompe el esquema al pasar a la siguiente escena. Pero se ve que vienen encadenados, a pesar de que cada escena pareciera muy diferente a la otra, pues vienen encadenados porque es como un personaje que salió en la última parte de un sueño, aparece en el otro y así, se van desarrollando de esta manera los sueños. Entonces yo creo que es algo de lo que nos quiere decir Buñuel y Dalí, cómo ellos intentaron expresar estos sueños. Dalí por su parte soñó esa mano donde salían las hormigas, entonces dijo, vamos a poner esto. Dalí pues soñó, Buñuel soñó cómo la nube cortaba esa luna, entonces él personifica eso. Otra escena muy interesante es cuando uno de los protagonistas está persiguiendo a la chica. Él, al perseguirla, está cargando, o sea, agarra unas sogas y la comienza a cargar. Comienza a cargar a jalar con esa soga, detrás lo que vienen que parecieran ser como dos lápidas, que son como los 10 mandamientos, más o menos esas dos lápidas. Luego vienen unas bolas que no entiendo qué son precisamente, y atrás viene como están amarradas a dos pianos. Dentro de estos pianos vienen dos burros muertos, o lo que nosotros podemos creer que están muertos, y estos están a su vez putrefactos, están sangrando, o sea, y están dentro de los pianos. Entonces esto es algo muy bizarro que no logramos entender. Además está jalando también a dos frailes o dos sacerdotes, que de hecho ahí hay un cameo de Salvador Dalí, uno de esos frailes es Salvador Dalí. Entonces vienen ya dos cameos de nuestros directores, tanto al principio como a la mitad de la película. La siguiente escena que les quiero mostrar es cuando él es castigado, o bueno, uno de nuestros protagonistas es castigado por otro actor que llega
al cuarto y lo castiga, comienza a tirar la ropa de nuestro primer personaje, el cual estaba acostado en la cama, y lo pone contra la pared como en una especie de castigo que antes se daban en la escuela, donde tenías que ser puesto en la pared y estar así. Entonces él lo que hace es tener que cargar unos cuadernos que quien le está gritando, quien le está castigando, toma los cuadernos que estaban en el escritorio, donde hay pinturas, los cierra y se los pone en los brazos para de este modo mostrar una especie de castigo. Pero estos cuadernos de pintura se transforman en pistolas y consigue dispararle a quien lo está agrediendo, que es él a sí mismo, o sea, él mismo se está disparando. Quiero pensar que la transformación de estos cuadernillos en pistolas pues es algo que nos muestra cómo podemos utilizar nuestro arte no solo como un arma, sino como una manera de vencer a nuestro enemigo, de vencer a quien nos castiga por ser nosotros mismos. En la siguiente escena se ve cómo la mujer entra a la habitación y ve esa mariposa que tiene la calavera, la que vemos en El silencio de los inocentes. Este mismo insecto aparece ahí, tal vez mostrándonos la dualidad que hay entre, en este caso aparece la mujer, la mariposa, la dualidad entre el amor y el thanatos. Tal vez eso es lo que nos quiera mostrar entre el amor y la muerte. Buñuel y Dalí, yo pienso que lo que querían mostrar era romper la convencionalidad con la que se mostraban las películas en ese entonces y mostrar algo diferente. Al cortar el ojo, hace esa división entre asomarse al exterior y asomarse al interior. Lo que quiere hacer es, al cortar ese ojo, que dejemos de ver lo que está afuera y comencemos a ver lo que está dentro. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes que pretende dar la película, además de lo transgresor que es en sí misma. Ahora, si me disculpan, voy a comerme unos buñuelos.